Santo mi Cristo, santo y bendito sea el Señor. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Santo sea mi Cristo Jesús. Santo sea nuestro Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Santo y bendecido sea el Señor. Santo y bendito sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, mi Dios. Santo tú eres para siempre, mi Cristo. Muy bendecida noche para cada uno de los hermanos, aquellos que se vayan a conectar, aquellos que ya se estén conectando, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube Ángel Luis Tapia Machicote, Tiempo de Adoración. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta preciosa noche nuevamente, como todos los martes, estará con nosotros nuestra hermana Marla Ivette Huertas, que es quien va a llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria, honra y honor a quien gloria y honor se merece, nuestro Dios celestial. Estamos agradecidos con el Señor porque a pesar de que humildemente nosotros venimos todas las noches a traer estos mensajes, Dios está hablando a través de nuestros siervos que llevamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. María Rodríguez, Dios te bendiga. Y Dios está hablando al pueblo. Estamos en los tiempos que no estamos para buscar likes, no estamos para el tiempo de buscar reconocimientos. Estamos en el tiempo de llevar la palabra de aliento y una palabra de salvación a la humanidad. Ya esto se está acabando, ya los lujos y todas esas cosas, quien se va a quedar con todo eso es el anticristo. Pero ya esto se está acabando. Si vemos todas las cosas que están aconteciendo son apocalípticas. Son palabras del Apocalipsis, son cosas del Apocalipsis que se están cumpliendo a cabalidad. Y eso es lo que Dios quiere para estos tiempos. Que le alabemos, que no el lujo ni las cosas materiales que el mundo trae a la humanidad. En esta noche hay un bellísimo tema que a mí me agradó desde que la sierva me lo dio. Dios te bendiga, sierva. Buenas noches. El mundo nos aborrece porque no somos de este mundo. Así que les dejo con nuestra hermana Marla Ivette Huertas, que es quien va a traer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches a todos, como dijo el hermano.
Gracias a nuestro Señor Jesucristo por estar aquí y pues que Dios les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje. Y dentro de varios mensajes yo le había mandado ayer el tema al hermano, pero Dios después me puso este tema que está muy de acorde a lo que estamos viviendo en esta época. El mundo nos aborrece porque no somos de este mundo. Y esto es basado en Juan 15:19. Ahorita, antes de empezar este tema, voy a dar una oración para ponernos en manos de Jesucristo y explicar muchas cosas. O sea, ya hemos leído muchos de nosotros este mensaje, pero, bueno, más bien este versículo. Pero, ¿qué sucede en todo esto, hermanos? En la actualidad, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ha pasado tiempos atrás? De lo que ha pasado, de que muchos grupos, sectas, incluso religiones han aborrecido el cristianismo puro. Voy a dar una oración, cierra tus ojos, Padre eterno Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy las gracias porque me has permitido estar una tarde más, una noche más aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo me ha dado la sabiduría, Señor, para compartir este tema que tú has querido, Padre. Te pido para que este tema sea de bendición, de exhortación, si alguien se siente triste, alguien siente que no encaja en algún lugar o en la sociedad, es porque no es de este mundo, Señor. Porque somos aquellos que fuimos elegidos por ti, Padre. Porque tú has hecho el llamado a muchos, Señor. Dice tu palabra que muchos han sido llamados, pero pocos elegidos, Señor. Elegidos porque muchas veces el ser humano ha cerrado su mente y su corazón para no aceptarte, Señor. Por el ego, por la vanidad, por la arrogancia, Padre. Pero los que estamos aquí te estamos buscando día a día, Señor Jesucristo. Y clamamos a ti, Señor. Ven, Padre amado. Te pido si alguno tiene alguna situación de salud, alguna enfermedad, seas tú sanando, seas tú redarguyendo, Señor. Por el enfermo, por el que no tiene salvación, por aquellos que están sufriendo, por los que no tienen que comer, Señor. Por aquellos que tienen están en alguna situación de secuestro o quieren quitarse la vida, Señor, te pido por cada uno de ellos, por este ministerio, por todos los hermanos, Señor, que estamos día a día aquí sirviendo en tu nombre, Señor. No por lo que el humano o la persona diga, sino porque servimos a un Dios que amamos, un Dios que es fiel, un Dios verdadero, y ese eres tú, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te pido sabiduría, Señor, inteligencia que viene de ti, Padre, para que yo pueda expresar lo que tú quieres por medio de estos textos bíblicos y de este tema hacia todos los hermanos. Amén. Bueno, hermanos, yo quise basarme en Juan 15:19 porque así como en los tiempos pasados, Jesucristo les decía a sus discípulos, ¿saben qué? Los van a aborrecer, no los van a querer porque ustedes ya están apartados, porque la sociedad a lo que ve que pertenece a Dios no lo quieren por el simple hecho de que el mundo está rodeado y está gobernado por el enemigo. Y voy a ir al texto bíblico que dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Exactamente, hermanos. Los aborrecían en el tiempo pasado porque aborrecieron a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo hablaba la verdad. Porque Cristo decía palabras que no venían del mundo, que no eran palabras mundanas. Y todo eso les consternaba al Sanedrín y al fariseo porque ellos se creían maestros de la ley. Por los estudios que tenían, por lo que ellos creían o por lo que habían estudiado. Y no podían en su arrogancia creer que había un Dios como Jesucristo, hijo de un carpintero, humilde, sabio, que viniera a decirles, yo soy la verdad y la vida. Entonces lo empezaron a aborrecer. Obviamente el enemigo lo iba a aborrecer porque pues había una profecía que se tenía que cumplir, que era la profecía de que Jesucristo vendría a salvar al mundo por sus pecados. Entonces, ahí les está diciendo a sus apóstoles, a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. No es porque digamos, pues todo el mundo nos va a odiar, no es así.
Porque así como en los tiempos antiguos como en la actualidad, a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y eso es también un objetivo del mismo infierno para que las personas se pierdan. ¿Por qué sucede? Mucha gente dice, si Dios existe, porque la gente tiene la libre decisión que se llama el libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo. Y Dios, Jesucristo, es un Dios bueno. Él no te obliga, Él no te dice, sabes que tú tienes que creer en mí. Él no dice, tú tienes que ser cristiano. Él te da la elección de que lo aceptes. En cambio, el enemigo no. El enemigo forza a la gente, dándoles aparentemente una visión del mundo errónea, que no es una sabiduría que no viene de Dios, y eso hace que la gente elija lo malo. Entonces, los que eran sus discípulos de Cristo Jesús habían sido odiados, aborrecidos, y las costumbres paganas habían salido de ellos. La maldad, la codicia, el adulterio, la fornicación, el asesinato. Pedro fue uno de sus apóstoles más, también que se apegó mucho a Cristo. Pedro significa sicario. Nosotros sabemos en la actualidad que sicario quiere decir una persona que pues son narcotraficantes o situaciones así. Pedro fue convertido a Cristo, y entonces cuando él dejó ese mundo de maldad, el mundo lo empezó a aborrecer. Así como a los demás apóstoles, incluyendo a Pablo, a Lucas, Timoteo, Santiago, Esteban y todos los demás personajes bíblicos que conocemos. Pero ahorita en la actualidad, ¿qué está sucediendo? ¿Será que está pasando lo mismo? ¿Será que está sucediendo ciertas cosas que son similares a lo que estamos viviendo en este momento? Yo digo que sí, hermano. Obviamente, tal vez no estamos en los tiempos bíblicos en algunas regiones del mundo, pero en otras regiones del mundo sí está sucediendo la persecución, sí hay gente que odia el cristianismo, y durante todo el periodo en el mundo ha habido lapsos en donde el mundo el mundo cristiano ha sido atacado por el mismo enemigo y el infierno por diferentes formas y diferentes situaciones para que no prevalezca el cristianismo. ¿Cuál era el principal motivo del infierno? Que el Señor lo reprenda. Cuando pecan Adán y Eva, pues resulta que se prepara camino desde ahí, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, para que nazca Cristo Jesús. Nace nuestro Señor, viene Él por primera vez al mundo como hombre, Dios hecho hombre, y en ese momento es crucificado, resucita, y Jesucristo va a venir en su segunda venida. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Tratar de invalidar que Jesucristo venga, según, y tratar de que las almas se pierdan en Cristo Jesús. Por eso está sucediendo todo eso, por eso hay tanta oposición, por eso hay tanto odio, por eso hay tanta mortandad en el pueblo de Dios por medio de persecuciones. Y vamos a ver todo esto. Nosotros, como hijos de Dios, nos hemos apartado de lo malo, de los pecados que teníamos, desde el más simple hasta el pecado más difícil que pudiéramos haber tenido en nuestra vida. Entonces el mundo ya no te ve igual, porque ya te dice, bueno, Marla ya no quiere ir a la parranda, Marla ya no quiere ir a tomar, Marla ya no quiere ser grosera. Entonces la gente que dice, no, pues ya no hay que hablarle, porque ya se hizo una santurrona, porque no le gusta estar en el vicio o en ciertas situaciones. Entonces ahí empieza actualmente la sociedad a rechazarnos porque ya no encajamos en lo que es el mundo. También, hermanos, ya no estamos en costumbres paganas y en situaciones que ya no pertenecen a nosotros. Y no es porque nosotros tengamos nos caiga mal o algo, sino porque sabemos que Dios ya nos indicó lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida, y que a causa de los pecados o de lo que cometimos anteriormente, tuvimos de resultado muchas situaciones que nos hacían estar encarcelados. Entonces, Dios dice que tenemos una identidad en Él, que hemos dejado las parrandas, vicios, adulterios, pecados, inmundicias y todo mal del enemigo. Y por eso el mundo nos aborrece. Dicen, ella es rara. ¿Por qué? Yo te lo voy a decir. Porque yo
al ser una mujer que pasaba de cierta edad, porque a mí me gusta ser muy honesta cuando yo vengo a predicar y evangelizar y decir lo que es, pues mucha gente como no andas cometiendo ciertos pecados, te dicen, ay, es que ella es rara, o tal vez es lesbiana, o tal vez es esto, pero no es así, porque no quieren aceptar que nosotros respetamos a nuestro Señor Jesucristo en ciertas maneras de ser, ¿no? Entonces, por eso nos dicen que somos aburridos, porque en vez de servir a Jesucristo, ¿por qué mejor no vas a una fiesta? Habrá marihuana, habrá crack, habrá drogas, placeres, y es cuando nosotros decimos, no queremos eso. Tal vez muchos ya lo experimentaron y muchos han salido de eso gracias a Cristo. Tal vez muchos de nosotros hemos llegado a ir a fiestas, a ciertas situaciones antes de ser cristianos, y no nos gustó eso, no nos llenó. El único que te llena, el único que te ama, el único que te puede regir y dar lo mejor y que quiere tu bien es Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una identidad y por eso el mundo nos aborrece. Incluso grupos han estado en contra de los cristianos desde que nació el cristianismo a la actualidad. Y vamos a ver qué sucedió. Gente del Islam, del Medio Oriente, ahorita voy a dar una explicación breve en todo esto, porque si yo doy una explicación más extensa, tardaríamos mucho tiempo aquí. La gente del Islam, del Medio Oriente, ha aborrecido el cristianismo. En Irán, en Nigeria, en parte de Arabia Saudita y países de Medio Oriente. No todos los países, pero en muchos países se ha aborrecido todo esto del cristianismo y prohíben la práctica y conversión al cristianismo. Incluso hay pena de muerte por seguir a Jesucristo. Muchos ya lo sabemos. Y también, ¿qué pasa con este tipo de personas? Hace unos días acaban de agarrar a un líder extremista, terrorista, y era el ayatollah. Obviamente, ellos llevan el Islam a un extremo que no es lo que el mismo Islam quiere. Obviamente, las personas que practican el Islam no son personas que dicen, pues vamos a matarlos, vamos a hacer esto, pero ellos llegan a un extremismo, estos tipos de líderes, y a aborrecer tanto la palabra de Dios que se convierten en asesinos y distorsionan toda su creencia. Hace años yo leía, tendría unos 13 años, una revista que venía mucho contenido así de cosas culturales, y me acuerdo que decía que estos líderes extremistas resultaba que cuando iban a hacer algún acto de terrorismo en contra de gente cristiana y al mundo, agarraban y se colgaban unas llaves de plástico en el cuello y que ellos decían que iban a morir por Alá. Y agarraban, se subían y ellos decían que ahí en el cielo iban a tener varias mujeres. Obviamente es algo muy errado esto. Obviamente eso es algo que no quiere Dios. Y cuando está el cristianismo, ellos lo ven como diciendo, ¿cómo vas a predicar amor? ¿Cómo vas a hacer esto? Y entonces hay un choque cultural en las mismas religiones y sucede que por eso vienen este tipo de extremistas que son enviados por el mismo infierno para que las personas no crean en Dios, obviamente. Y pues yo les voy a contar un testimonio que escuché hace muchos años en la iglesia. Todavía no estaba lo del ayatollah, estaba lo de Hussein, había otro tipo de grupos extremistas. Y resulta que allá por Irán había una mujer que era iraní y tenía a su esposo y fueron unos misioneros a predicar la palabra de Cristo. Ella empezó a escucharlos con su niña, tenía 2 niñas, y eso se me quedó muy grabado siempre en mi mente, y ahora que estaba redactando mi bosquejo pastoral, me acordé de este testimonio, ¿no? Esta mujer se acerca a Cristo y lo acepta y dice, es que no es como Alá, es un Dios que me da vida, y las niñas amaban a Cristo. Una vez la descubre el marido y la golpea y no la alcanza a matar. Entonces las niñas le dicen, nosotros amamos a Cristo, queremos tener salvación en Cristo. Y varón entierra vivas a las niñas, a sus hijas y a la madre.
Entonces, en ese momento, él se va, sale de su lugar, las entierra ahí, y eso no era delito, ¿no? Porque era en contra de sus costumbres y de su religión. Pasa el tiempo, llegan unos reporteros, abren ahí y les dice a alguien que habían visto a esta persona que estaba en ese lugar ciertamente con una situación de lo que había sucedido, pero que no sabían qué había sucedido en sí. Resulta que van y sacan varias personas de otros lugares las piedras y la tumba, la abren, y estaba la mamá y las dos niñas. Y estaban vivas. Ella, ella agarra y le dice, ¿qué sucede? Ah, no, perdón. La madre muere y las niñas quedan. Y una niña era de meses. Entonces, la niña que hablaba le dice, mi mamá murió porque mi papá nos enterró vivas aquí y mi mamá ya no soportó. Entonces, en ese momento dice, ¿y por qué sobrevivieron ustedes? Dice, por un hombre que se llama Cristo. Porque él vino y despertó a mi mamá y le daba de comer a mi hermana que estaba en brazos. Fue un testimonio que conmovió a mucha gente, incluyéndome a mí, y te das cuenta que en el mundo seremos aborrecidos, pero dice Jesucristo, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Estas niñas ya son misioneras, ya son unas jovencitas y están en otro país, creo que en Europa, predicando de la palabra de Dios, dando su testimonio. Entonces, esas personas que el enemigo ha utilizado para que como hijos e hijas de Dios no sirvamos y nos aborrecen, benditos somos porque nos ama aquel que es fiel, aquel que es soberano, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El comunismo, la gente radical en China, Corea del Sur, el gobierno en muchas partes del mundo ejerce presión y acoso, intimidación y cárcel para gente que practica el cristianismo en estos momentos. Está prohibida la Biblia, su lectura y su adquisición. Muchos sabemos que en China está prohibida la adquisición de la Biblia, está prohibido creer en Cristo y está prohibido tener la palabra de Dios. Y mucha gente ha sido perseguida por esto. ¿Qué sucede, hermanos? Y les voy a decir. Hace años, muchos de ustedes han escuchado de los libros de Marco Polo. ¿Por qué en Asia, creo que ya lo dije una vez en una prédica, no creen en Jesucristo como en Occidente? Porque en uno de sus viajes de Marco Polo en Italia, en ese momento, él le dijo Marco Polo al papa de ese momento que el emperador chino quería ver por qué nos creíamos en Jesucristo. Y obviamente lo que tenía que haber enviado el Papa a Marco Polo eran los evangelios y parte de la Biblia. Lo que hizo el Papa de ese entonces le mandó puras cosas que eran como cirios pascuales, agua bendita y ciertos rituales de la religión tradicional. Entonces en ese momento llega Marco Polo y le dice, esto es lo que me envía el Papa de ese entonces, para decirte que nosotros tenemos una fe en Cristo. Los chinos tienen una inteligencia y son personas que, a contrario de los de Occidente, pues no se dejan llevar por lo que ven. Ellos quieren algo con argumentos, que te diga, ¿sabes qué? Como Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy un Dios que vine hace más de 2000 años y nací en Jerusalén y nací en Israel. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Le dice el emperador, vete con tus cosas, yo no creo en tu Dios. Y por eso hay una razón de que en Asia también no se crea en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, el imperio de Roma, grupos árabes de África, Asia, han aborrecido la verdad. Nerón
hay un libro que voy a comentar que se llama Los mártires de John Fox. John Fox fue publicado este libro en 1563, fue inglés, libro que habla del sufrimiento de los cristianos no católicos. Ellos nos llaman protestantes o separados. Dice por el catolicismo de la época de 1563 que estaba en Inglaterra. En Escocia fue popular este libro. Yo leí este libro y me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando el bachillerato teológico, porque nosotros, por decir, como teólogos de Cristo, lo que hacemos es que cuando terminamos nuestra preparatoria normal, high school, nos meten a otro bachillerato y la preparatoria en vez de 3 años la hacemos en 6 años, porque ahí nos enseñan muchas cosas que obviamente en un bachillerato normal pues no te las van a enseñar ya cuando vas al área de teología. Y este libro fue muy popular, se llama Los mártires de John Fox y el martirio de los apóstoles y primeros cristianos bajo el Imperio Romano. Y relata qué sucedía en ese tiempo, desde el Imperio Romano de los primeros cristianos, qué hacía Roma en contra de los cristianos primitivos. Y a mí me llamó la atención, entre muchos martirios que les hacían a la gente y los aborrecían por su fe, una de ellas era que cuando el Imperio Romano permanecía prendido con varias ¿cómo se llaman? Como antorchas, pues lo que hacía Nerón era empalar a los cristianos y les prendía fuego para que iluminaran el templo romano. En otra los quemaba vivos y hubo el relato de una niña que vio cómo a su mamá la quemaban viva por negar a no creer en Jesucristo. Entonces, la muerte de hermanos en la fe, John Wycliffe fue uno de los protestantes que fue quemado en la hoguera junto a John House y otros que fueron a la hoguera por su fe. Y creo que fue John House, tal vez me equivoque y si es así, que hubo uno de los, ahora sí que hermanos en Cristo, que incluso uno de los papas, cuando no lo pudo quemar, sacó sus cenizas y quemó sus cenizas de tanto odio porque predicaban la verdad. Entonces, la persecución, y este libro te va narrando todas las persecuciones que ha habido desde los primeros cristianos hasta la actualidad, y viene la tortura de los cristianos durante el reinado de María I, que fue de 1553 a 1558, conocida por su crueldad como Bloody Mary. En inglés, ya saben muchos que Bloody Mary es una persona, es la sangrienta María la sangrienta. Y esta mujer era la sanguinaria, se le conocía como Bloody Mary, porque era inglesa, Escocia estaba en esos lugares, 300 hombres que se tiene calculado, mujeres y niños, fueron quemados en la hoguera por no ser católicos, incluido Tomás Cranmer, exobispo de Canterbury. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¡Qué tremendo! Por mencionar algunas cosas alrededor del mundo. Ahora, si venimos al lado de lo que es Latinoamérica, pues México fue uno de los lugares donde hay otro libro que se llama La persecución de los protestantes, que cuando introducen el cristianismo aquí en México, pues se ven muchas situaciones igual de odio, de rencor, de maltrato, incluso de muerte, de fusilamiento, de asesinatos, hermanos, por creer en Jesucristo de una forma diferente y hablar la verdad. Entonces, esta mujer fue una de las sanguinarias que aborreció a los hijos e hijas de Dios. Ahorita, el Ayatollah fue uno de los personajes que también aborreció el cristianismo y la verdad y la vida. Y vamos a Mateo 10:22. Dice, todo el mundo los odiará a ustedes,
aquí estaba hablando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme será salvo. Ahí estaba dando una profecía Jesucristo, tanto para sus apóstoles, sus discípulos y todos los que lo escuchaban, les estaba diciendo, todo el mundo los va a odiar. Obviamente ya sabemos lo que pasó con los mártires de ese entonces. Aquí estamos hablando en este libro de los mártires que estuvieron en el tiempo de Cristo hasta actualmente en estos tiempos. Y está diciendo por causa de mi nombre, pero el que esté firme, cree en Cristo, dice, será salvo. Entonces, les está hablando a sus discípulos y ahorita nos está hablando y les habló a todos los hermanos que en la fe han pasado este tipo de situaciones. Nosotros amamos a Cristo y tal vez no estemos en una persecución como estuvieron John House, como estuvieron los hermanos cristianos primitivos ahí con Nerón y todos sus imperios de malicia y de maldad, pero sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que es fiel y que Él prometió estar con nosotros y que lo aborrecieron a Él por llevar la verdad y que lo aborrecieron a Él por también hacer discípulos en todas las naciones, hermanos. ¿Y qué dice Primera de Juan 3:13? Hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. ¿Por qué decía esto? Porque lo odiaban a Él y odiaban la verdad. Y ahorita en la actualidad, mucha gente nos ha odiado por el simple hecho de que creemos en Dios, de que hablamos de la palabra de Dios. Y yo cada vez que leo esto, me consterna porque mi vida no la puedo imaginar sin Cristo. No la puedo imaginar sin alguien como Cristo que dio su vida por nosotros, que es un Dios que ha venido a conquistar a la muerte y ha roto las cadenas del infierno, hermanos. Y vamos a ir a Juan 15:18 y dice, si el mundo los odia, sabed que a mí, o sea, Jesucristo, me han odiado antes que a ustedes. ¿Por qué? Obviamente porque cuando estábamos en la maldad, igual sus discípulos y sus apóstoles, pues tal vez decían, ya llegó Pedro, ¿no? Va a venir a hacer fechorías con nosotros, va a venir a golpear, a matar, a delinquir. Igual nosotros, pues vino Marla, mira, ahora sí va a ir a la fiesta y esto. Pero cuando conocemos a Cristo, dice, me han odiado antes que vosotros. Ya cambió nuestra forma de ser en nuestra vida. Entonces es cuando el mundo nos aborrece. Bueno, vamos a ir a ciertos versículos bíblicos donde dice, ¿por qué el mundo aborrece al creyente cristiano? ¿Por qué? Ya lo he mencionado que es por su nueva conversión, por su nueva forma de vivir, porque luego también dicen es que tú no cambiaste, sigues siendo igual, etcétera. Son muchas cosas, pero aquí lo importante no es que la gente crea en ti. Lo importante es creer en Dios y saber que nosotros al que queremos agradar es a Dios. Tenemos muchos defectos aún, sí los tenemos, pero Dios ha estado trabajando con cada uno de nosotros para nosotros poder salir adelante en nuestra fe. Y vamos a ver qué dice. Vamos a Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco, dice, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. ¿Cuál será el mal camino? La maldad. Todo aquel pecado dolosamente. ¿Qué es dolo? Hacer algo con conciencia con sapiencia de lo que nosotros ya no debemos de hacer. Y dice, y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué la boca perversa? Porque la boca que no tiene las palabras de Dios va a contaminar no solamente el ambiente, sino a otras personas. Amén. Y entonces nosotros lo que queremos es hablar palabras de Cristo. Yo por eso a veces cuando quiero hablar algo y a veces
no lo niego, quiero decir alguna cosa que no puede edificar, le digo, mejor me guardo mis palabras. Y se me quedan viendo así, sencilla, sabemos por qué lo estás diciendo, sí, porque dice, la boca perversa aborrezco. Y no solo aquel que habla o aquellas palabras perversas en un ámbito sexual, sino en un ámbito de perversidad abarca todo, asesinatos, concupiscencias, maledicencias, malos deseos, etcétera, blasfemias. Eso es lo que dice Dios. Y vamos a ir a Proverbios 8:13. Ah, no, eso fue Proverbios 8:13, una disculpa. Vamos a Romanos 12:9. El amor se hace sin fingimiento. No está hablando de un amor carnal, está hablando de un amor a Dios. Dice, no finjas tu amor a Dios porque yo me doy cuenta de todo. Él se da cuenta de todo. Yo puedo estar diciendo, ay, pues mira, yo soy muy buena y tú me puedes estar viendo y decir, Marla tiene buen o mal testimonio. Pero Dios es el que ve mi realidad. Y dice también, aborrezco lo malo, aborrecer lo malo y sigue lo bueno. A nosotros nos está mandando Dios a que nosotros aborrezcamos el mal. Porque si nosotros amamos a Cristo, debemos de querer el bien. Lo que viene de Dios, lo justo, lo honesto, lo que es aquello que nos edifica y va a edificar a los demás. ¿Y qué dice Lucas 6:22? Bienaventurados seréis cuando los hombres, o sea, el mundo, ahí está hablando, el mundo en general, os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente dice, es que yo quisiera encajar, porque no me hablan tal vez en mi trabajo por ser cristiana, o ya no quisieron que estuviera en cierto grupito porque llevo la palabra de Dios. Bienaventurado. No sabes de lo que te ha salvado. El mundo no te trae nada bueno. El mundo no te puede dejar algo bonito, ni algo que digas tú que es más que Dios. Jamás te lo va a poder dar. Porque la mayoría de las personas que a mí me ha tocado evangelizar y que se han apartado y se han ido al mundo, la mayoría se han muerto, físicamente y espiritualmente. Y los que han querido regresar, de ese 100% regresa uno o dos ya grandes de edad, y dicen, yo me arrepiento, tanto tiempo que sufrí, si no hubiera hecho esto. Esa es una realidad. Entonces, cuando nos aparta Dios de algo, de alguien, a veces nosotros decimos, ay Dios mío, nos está apartando porque tal vez me rechazan, porque no tengo popularidad, porque tal vez no encajo. Mejor, hermanos, mejor que no nos quieran, mejor que no estemos en un lugar que no debemos de estar, porque Dios nos está salvando de muchas situaciones y por alguna razón algo no ha sucedido en tu vida. Mi madre me decía, ora por lo que Dios te da, y mi papá también terrenal decía, y por lo que también no te da. Porque Dios es tan sabio que sabe por qué te aparta, te quita y te da cosas o no te da cosas en cierto momento. Tal vez en un momento sí nos duele, ¿no? Porque dices, es que yo pensaba que esto, pero cuando ya pasan los años o el tiempo, te das cuenta que Dios te está rescatando de algo o de alguien que te iba a llevar a la perdición. Entonces vamos a ir a Colosenses 3:5, dice, hacer morir lo malo. Aquí dice la palabra de Dios, pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué quiere decir hacer morir lo malo? La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, porque no solamente los malos deseos que yo diga, ay, pues deseo esto, ¿no? Sino también nosotros debemos de cuidar lo que deseamos para los demás. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, no te jactes de lo que le esté pasando a tu hermano o a tu hermana. No sea que yo me moleste y te voltee a ver. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que cuando como pueblo de Dios alguien nos está yendo mal, dicen, ay, qué bueno, eso es un castigo, tal vez hizo mal, estaba en pecado. Entonces dice Dios, no desees eso, porque no sea que yo me moleste contigo y eso te pueda venir a ti. Entonces dice, pasiones desordenadas y avaricia.
¿Por qué Dios no quiere que tengamos este tipo de pasiones desordenadas? Hay muchas raíces, hermanos. Entre ellas porque nos aparta espiritualmente de un Dios puro, de un Dios santo que es Jesucristo. Pero también, hermanos, porque la fornicación, la impureza trae consecuencias a la salud físicas, mentales y espirituales. ¿Qué pasa si estás en una impureza sexual? Dios nos perdona o ha perdonado a varios, pero resulta que a veces vienen enfermedades y esas enfermedades contaminan tu cuerpo y esas enfermedades, si tú tienes un hijo, una hija, tal vez y puedas embarazar a tu esposa y tu esposa pueda tener un hijo con ciertas enfermedades de transmisión sexual. Por eso Dios es tan sabio y te dice, haz morir lo malo, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque la pasión desordenada trae enfermedad espiritual y mental y física también. Amén. Muchas personas que han tenido un desenfreno en la pasión sexual han terminado en suicidio o han sido de los más altos potenciales en asesinatos a nivel mundial. Por eso nos dice, no hagas esto, no desees lo malo ni tengas malos deseos de decir, pues ojalá y ellos se mueran, ¿no? Ojalá y ellos les pase esto. Porque ahí dice la palabra, y lo acabo de decir, te puede pasar a ti. Nadie estamos exentos de nada. Y también la avaricia, que es idolatría. Dice la palabra de Dios, si tienes, apoya en el nombre de Jesucristo. Obviamente, todos tenemos necesidades económicas, pero cuando hay gente que se da por la avaricia, dice, tú estás idolatrando algo que no soy yo. No solamente los ídolos son como conocemos dioses paganos, dioses de Baal, ciertas cosas. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios? Vienen las iniquidades, vienen las guerras, vienen los males. ¿Y qué pasó en el libro de Jueces? El otro día le estaba enseñando en su clase a una de mis alumnas y sucede que habla de Levita y su concubina. Y habla que esta concubina se dedicó a engañar a Levita. El Levita era uno de los tribus apartadas por Dios que tenían que cuidar el tabernáculo. Y tenían que ser personas consagradas a Dios. Este levita anda en fornicación, en adulterio, reconoce a la concubina y le dice, ¿sabes qué? Pues ella lo engaña, la va a ver. Y en el mismo pueblo abusan de esta concubina toda la noche, todo el pueblo. Y ella, pues termina muy mal. Él por temor a que le hicieran algo, pues no dice nada y nada más se queda a contemplar ese acto atroz. Ella sale de ese acto atroz y él evita matarla para que según no siguiera sufriendo y la corta en varios pedazos que la va repartiendo por todos los pueblos que había. Obviamente esto se les hace una atrocidad porque ha sido uno de los crímenes bíblicos más mencionados y terribles que pudiera haber. Y lo que hacen es formar una guerra para, pues, vengar ese tipo de situaciones. Aquí está pasando algo. Cuando tú te vas al mundo por seguir ciertas costumbres y aborreces las cosas de Dios, ahí están las consecuencias. El levita tenía que haberse conservado fiel a Dios, a lo que Dios le había ordenado, y si no, mejor dejar su cargo. Y esta mujer tenía que haber sido una persona que no tenía que haber vivido en fornicación, en adulterio, ni haber tenido bajas pasiones. Dios es muy sabio en todo lo que nos dice. Dios no nos dice por ciertas cosas, no nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto está pasando por esto, porque Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros.
de bendición, de salvación y de vida eterna. ¿Y qué dice la actualidad ahora? Es que si Dios es bueno, ¿por qué permite las guerras? ¿Dios no las creó? ¿Por qué si Dios es tan bueno, Dios permitió la enfermedad? La enfermedad tiene una causa principal, el pecado original de Adán y Eva. La desobediencia, porque Dios le dijo, no comas de ese fruto, porque entonces morirás. Y ellos agarraron y se dejaron seducir por la serpiente, el enemigo en forma de serpiente, dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer porque vamos a poder ser más que tú. La soberbia, la arrogancia entró porque Dios también se dio cuenta que el hombre y la mujer eran vulnerables a hacer lo malo. Por eso Dios viene en primer juicio en lo que es el diluvio y ahí acaba con toda la gente. Entonces no hay que decir Dios permite lo malo, no. Eso fue la desobediencia que Dios había dicho, no comas, no hagas esto. Y sin embargo Dios tuvo misericordia y envió a Cristo Jesús. Porque él podía haber dicho, voy a desaparecer a todos y no me importa. Y no fue así. Entonces, nunca hay que culpar a Dios de lo que estemos viviendo. Tal vez han sido malas decisiones que hemos tomado, yo me cuento entre ellos, y hay que reconocer lo malo que hemos hecho ante Dios y que ha tenido sus consecuencias. Y es que eso es una realidad. Aquí vamos a dar lectura a 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que querían vivir, dice, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Ahí les estaba diciendo a sus apóstoles, sabemos que Timoteo era uno de sus apóstoles, era un varón joven, un varón apartado para Dios, y dice, pues todos los que quieran vivir piadosamente van a tener persecución, y ellos piadosamente querían vivir conforme a los mandatos de Cristo. Y en ese entonces los estaban persiguiendo, porque decían, ahí vienen los que se parecen al que crucificaron, al Nazareno. Entonces eran diferentes a lo que veían entre los fariseos y los escribas. Mucha palabra y nada de práctica. Entonces dice, vamos a padecer persecución. Cuando nosotros tratamos de llevar la palabra de Dios, hemos padecido persecución, tal vez no una persecución como los apóstoles o lo que hemos escuchado del libro de los mártires de John Fox, pero tal vez en otros aspectos de nuestra vida, sí. Y vamos a ir a 1 de Pedro 4:15-16. Así que ninguno de vosotros padezca, dice, no debes de padecer como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Y me gustó mucho este versículo, porque podría ser un tema para otro mensaje que se puede decir, Dios aborrece el chisme, Dios no quiere el chisme, porque aquí está diciendo, no padezcas ni como homicida, o sea, asesino, ladrón, malhechor, o entrometerse en lo ajeno. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí nos está diciendo, no te avergüences porque has padecido por mi nombre. Que lo que sí no te debe de importar es que no padezcas por haber sido asesino, por haber sido ladrón, por haber sido chismoso o entrometido. Pero sí te debes de glorificar cuando padezcas en mi nombre. Y dice, la persecución no solo ha sido perseguir a las personas, o sea, persecución muchas veces dicen, es que porque yo voy persiguiendo a alguien en la calle, o voy persiguiendo a alguien, a un grupo, a una comunidad, sino la persecución se divide en varios aspectos. Marginar, decir, ellos son cristianos y a un lado, no los queremos aquí. Limitar, tú no puedes salir o predicar en tal lado porque no piensas como nosotros, o no eres de la religión que aquí estamos creyendo, o aquí no te queremos por eso. Dice, callar. Cuando te quieren callar, estás sufriendo persecución. Cuando te quieran discriminar, eso es
tener persecución en la actualidad. Y también esto que se ha desencadenado en violencia verbal y violencia física por llevar la fe en Cristo Jesús. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tú vas a un lugar y estás viviendo en un país que es libre, que tiene libre albedrío, y vas a predicar y te dicen, aquí no, obviamente no te vas a ir a meter a una propiedad privada sin un permiso, ¿no? Pero si en ese momento te dan un permiso, porque yo les voy a contar esto, yo una vez fui a una automotriz, a una casa automotriz de gran renombre internacionalmente, y pedí permiso a la que estaba ahí para llevar la palabra de Dios para evangelizar. Obviamente no entré porque sabía que era propiedad privada y me dijo que sí. Dice, adelante. Y a todo el personal, eso ya tiene unos años, empecé yo a repartir folletos y a hablar de Cristo. Pero cuando yo estoy en algo que es abiertamente público en la calle y me quieren discriminar y limitar, ahí yo estoy sufriendo una persecución. También aborrecer bíblicamente significa rechazar algo profundamente, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, yo no, hay gente que me dice, yo no quiero escuchar, gracias. Y yo respeto eso. Yo no soy una persona que te digo, pues ahora tienes que creer, y no, porque Dios a nadie nos trae a la fuerza. ¿Sí? Lo que yo sí digo, si alguien quiere escuchar, adelante. Pero cuando alguien te aborrece y te quiere golpear y te quiere matar, humillar, hacer bullying o ciertas cosas por tu fe, eso es aborrecimiento. Y dice, acto de despreciar algo, y en el modismo hebreo o griego se dice entre ellos es amar menos. O sea, en el lenguaje griego o hebreo se le conoce como amar menos. O sea, sabemos que tiene una diferencia el lenguaje hebreo y griego a lo que es el lenguaje español. Y así como también tiene una diferencia lo que es el lenguaje en inglés y sucesivamente en otros idiomas. Y esto lo dice en Lucas 14:26. Repugnancia, desprecio con violencia son algunas de las persecuciones que han sufrido los cristianos y las que hemos sufrido muchos de nosotros. O sea, cuando hablamos de persecución ahorita, obviamente muchos no nos han perseguido, tal vez algunos sí nos han perseguido, pero nos está hablando de este tipo de situaciones. Repugnancia, discriminar, limitar, callar, todo eso es persecución. Por eso dice Dios, alégrate si por mi causa te han despreciado, porque a mí me han despreciado, y lo que Dios tiene es fiel, Él cumple sus promesas. Tenemos fe en que un día va a resucitar, va a resucitar a los muertos en Cristo Jesús, a los que duermen en Cristo Jesús, pero también tenemos fe que va a venir en su segunda venida y que muchos de nosotros, si es que estamos todavía, vamos a ir con Él, y si ya no estamos, estaremos esperando la resurrección en alguien que es fiel, en alguien que es la verdad y la vida, en aquel que resucitó, en aquel Dios que no está su cuerpo en una tumba, en aquel Dios que es verdadero y que mucha gente ha sufrido por Él, pero han sufrido por Él y han sido bienaventurados porque la gloria que van a recibir es mayor del sufrimiento que han padecido. Amén. Bueno, agradecido. Ese fue la prédica, el mensaje de esta noche. Que Dios los bendiga a todos. Voy a hacer una oración para todas las personas que han sufrido de alguna persecución, tal vez alguna discriminación, burla, alguna situación que nos ha hecho en un momento el enemigo querer sentir mal. Pero también voy a orar por aquellas personas que están padeciendo en otros países y que tienen una persecución física. Esa persecución que tal vez a muchos les ha querido o les ha costado la vida. En países como Medio Oriente, en países como China, Asia, incluso en algunas regiones de ciertos países de América Latina y Latinoamérica, que aún no pueden aceptar que llegó Jesucristo, que Él es la verdad y la vida y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y no hablo solamente de hombres de género masculino, o sea, en general, no hay otro mediador entre Dios y las mujeres, Jesucristo, hombre.
Después voy a hacer una oración para que, si quieres Sí, aceptar. Sí, dígame, el, hermano. el hermano Luis Antonio González está pidiendo oración. Inclúyalo en la oración que usted va a hacer. Ok, Luis, ¿es por sanidad o otra cosa, hermano? No puso la causa, pero ya tú sabes, Dios sí Ok, sabe lo que... okay, Pero hermano. no puso la causa. Ok. Padre eterno, Jehová Dios, en el Santo nombre de tu Dios, amado Jesucristo, Señor, te Santo Cristo. agradezco porque esta noche has permitido, Señor, llevar tu palabra, tu mensaje, Padre. Tú sabes lo que están pasando muchos hermanos o hemos pasado alrededor del mundo, Señor. Tú sabes las injusticias, la burla, el escarnio, Padre, las persecuciones, los asesinatos, los maltratos, la discriminación, Señor. Yo te pido, Señor, así como en los tiempos pasados, Señor Jesucristo, tú les prometiste, Señor, que tú vas a quitar toda lágrima, Padre. Aquellos que han vencido en tu nombre, tal vez el enemigo ha dicho, yo los derroté, yo he matado a mucho pueblo de Dios, pero sabemos que ese pueblo espera tu venida, Señor. Ese pueblo espera que tú lo resucites, Padre. Y ese pueblo espera tus juicios divinos, Señor, para que ellos puedan tener justicia, Padre. También te pido, Señor Jesucristo, por cada uno de los hermanos que están padeciendo ahorita en Medio Oriente, en Oriente, Señor. Por aquellos hermanos que te han conocido como Señor y Salvador, Padre, y por aquellos que no pueden hablar o pueden decir que tú eres Rey y Salvador porque están amenazados por el gobierno de ciertos lugares, o están amenazados, Señor, porque llevan la palabra a muchas personas, Padre. Yo te pido por ellos, dales libertad, Señor. Dales una unción que rompa yugos, que rompa con aquello que quiere oprimir tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido también, Señor, por este varón, Luis Antonio, no sé qué necesite él, si salvación, sanidad, liberación, fortaleza, pero tú estás con él donde quiera que esté él, Señor. Yo te pido por su vida, Señor. Tú sí sabes que lo que él o las personas que están con él están padeciendo. Te pido lo ayudes y lo guardes en todo momento. Así por todas las peticiones, Señor, que han llegado a este ministerio y a otros lugares que están pidiendo salvación, sanidad, liberación, Padre. Yo te pido, Señor, que nuestro amor sea sin fingimiento, Padre, que nuestro amor sea aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y lo bueno es seguirte a ti, Padre. No porque seamos perfectos, no porque seamos personas que nos merecemos esto, sino porque somos personas redimidas, somos personas que nos has salvado, que nos has librado de muchas cosas, Señor. Que el enemigo ha venido a querer desestabilizarnos, pero tú siempre has tenido el control, Señor. Yo te pido, ates todo espíritu de muerte, Señor, todo espíritu de guerra, de confrontación, Señor. No sabemos lo que pueda venir, pero sí sabemos que tú tienes la vida de cada uno de los que confiamos en tus manos, que si vivimos, para ti vivimos, Señor. Si tú nos llamas, para ti nos llamas también, Jesucristo. Que el mundo nos ha aborrecido, pero sabemos que el mundo te aborreció a ti, que eras perfecto, Señor. ¿Qué nos podemos esperar nosotros? Abre ojos espirituales, Señor. Da sabiduría del cielo, Padre amado. De esa sabiduría que no la puede dar la educación o los libros o los estatus académicos, Padre. Esa es la mejor sabiduría que podemos tener y la inteligencia que viene de ti, Señor, para hacer el bien, para llevar tu palabra, para evangelizar, para predicar, para enseñar, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te pido por todo esto. Si alguien, Señor, quiere aceptar a Jesucristo o quiere decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero volver a tus caminos, Señor, que repita esta oración basada en Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tendrás salvación y vida eterna. Repite después de mí: Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo y vino a morir para darme el perdón por todos mis pecados, Señor. Yo me arrepiento, Señor, verdaderamente
de todo lo malo, de todas las malas decisiones, de todo lo malo que he hecho, Señor. Y te pido perdón. Amén. Ahora abro las puertas de mi corazón, Señor, para que tú entres y vivas en mí y yo en ti. Ahora yo soy un hijo o una hija de Dios. Ahora yo soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y te hago esta invitación. Sigue a Jesucristo. Si has tenido momentos difíciles, Dios está contigo. Si te han diagnosticado alguna enfermedad terminal, Dios te puede sanar. Si te han dicho que no tienes solución a tus problemas, Dios la tiene. No es malo a veces sentir ciertas situaciones que dices, bueno, Señor, no puedo, pero tú sí puedes, Padre. Dios Amén. nunca deja avergonzados a sus hijos, Dios nunca deja a sus hijos solos, Dios nunca abandona a nadie y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Este fue el mensaje de esta noche. Que Dios te bendiga. Yo estoy en oración constantemente por todo el ministerio, por todas las peticiones. Y pues yo soy la hermana Marlibeth Huerta García. Muchas gracias, hermano, y nos vemos la próxima semana, si nuestro Señor Jesucristo así quiere. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, sierva, siempre y todos los días de tu vida, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, pues ya todo está dicho. Tenemos que padecer para poder pasar la misma situación que nuestro Señor Jesucristo padeció: persecuciones, señalamientos, injusticias y todas esas cosas, pero de todas ellas nos librará nuestro Señor Jesucristo. Así que bendecida noche a cada uno de ustedes.